Saludos y bendiciones. Aquí de nuevo, yo con mi esposa Catherine. Yo me llamo Félix. Aquí para compartir un video con ustedes. Y creo que es un tema que va a interesarles a muchas personas. Este tema que vamos a tratar hoy se trata de unos muchachos que viven en la República Dominicana, que los vemos en las redes sociales mucho, y que sinceramente nosotros les hemos cogido un poco de cariño a ellos. Un poco, no mucho. Mucho cariño, dice mi esposa, a ellos, porque son unos muchachos que sinceramente se ven que aman a Dios y que quieren trabajar para el Señor, tienen un celo por las cosas de Dios sincero, y eso es muy lindo, eso es admirable. Pero queremos compartir con ustedes y dirigirnos hacia ellos. Me estoy refiriendo a tres personas en particular, empezando por Adrián Rodríguez, Felipe Guzmán y al otro muchacho conocido por Soporte Mi Locura. José. José, ¿cómo se llama? José. El apellido no me olvidó, José. ¿Se te había pedido? Okay. José. Pues Soporte Mi Locura. Todo el mundo lo conoce por eso. Pero se llama José. Pues estamos hablando sobre estos muchachos que es, como dije, es muy admirable lo que ellos quieren hacer para el Señor. Lo que están haciendo. ¿Cómo se llama? El celo que ellos tienen por las cosas de Dios, y el amor por llevar, ¿verdad?, el evangelio a las almas. Pero quería compartir algunas cosas con ustedes y dirigirme hacia ellos específicamente, porque me preocupa, a nosotros nos preocupa, mejor dicho, que en la forma que ellos expresan el mensaje que quieren traer. Yo tengo 5 consejos para ellos que quiero que ellos consideren. Si de alguna manera ellos llegaran a ver este video, creo que sería de beneficio para ellos, les ayudaría mucho y aclararía mucha confusión. ¿Ok? Lo primero que quiero decir es acerca de su estilo de predicar. Lo encontramos, y no solo yo, muchas personas lo encuentran un poco agresivo, bastante agresivo, al punto de ellos expresar palabras ofensivas, llamándole a la gente perro, cerdo, puerco, sucio, corrupto, hijo del diablo. Nosotros los cristianos, y nosotros no estamos en una posición para estar hablando tan feo. Estamos tratando de transmitir un mensaje de la palabra del Señor, y esas expresiones pues no ayudan a la causa del evangelio. Ellos creen que ellos están predicando el evangelio, pero según yo puedo analizar de lo que ellos predican, ellos no predican el evangelio. Y dudo sinceramente que ellos conozcan cuál es el verdadero evangelio. Con esto no es para ofenderlos ni para ofender a nadie. Simplemente el estilo de agresivo de predicar, de lanzar insultos, pues eso, número uno, no agrada a Dios, porque la Biblia nos dice a nosotros que debemos quitar de nosotros toda gritería, toda palabra corrupta que no salga de nuestros labios, y de estos insultos. Eso no edifica a nadie. Puede que sea verdad que la persona sea un corrupto a quien se dirige, pero no edifica y no avanza la causa de Cristo para nada. Ese estilo agresivo, yo le aconsejaría a ustedes, muchachos, Adrián, Felipe y Soporte, José, que reconsideren y analicen la forma que están trayendo su mensaje. La segunda cosa que quería mencionar y dirigirme hacia ellos es la forma en que ellos interpretan la Biblia.
esta es la raíz por la cual ellos se expresan de la forma que se expresan. Y es que ellos interpretan la Biblia fuera de su contexto. Sacan textos fuera de contextos para acomodarlo a lo que ellos llaman sana doctrina, lo cual no es una sana doctrina. Dudo que sepan lo que realmente es sana doctrina, porque por lo que ellos expresan. No hacen caso al contexto de la Biblia. Está el contexto general y está el contexto inmediato. Deben de considerar el contexto lingüístico, el contexto cultural, que a veces veo que Felipe habla sobre el libro Usos y Costumbres de los hebreos en tiempos bíblicos, si no me equivoco, uno de esos libros así, que él menciona mucho, que lo lee, pero creo que todavía no está captando algo. Y eso que no está captando es que muchas de esas costumbres se pueden usar para entender mejor la Biblia. En eso lo aplaudo, que está leyendo ese libro, pero no hacen caso del contexto, contexto cultural, contexto geográfico, político, de los tiempos bíblicos. Todo eso ayuda. Si tú conoces algo del contexto, el trasfondo histórico y todo eso, pues ayuda a mejor interpretar la palabra. No siguen las reglas de la hermenéutica, las reglas de la interpretación, y no hacen una exégesis correcta del texto. Lo más que hacen es que en vez de hacer una exégesis, hacen lo que se llama una eisegesis. La exégesis es sacar del texto el significado original, la idea principal y original del autor. En el eisegesis es uno mismo introduciendo una idea al texto, ¿ve? Una interpretación propia, personal al texto. En vez de dejar que el texto hable, pues yo interpreto y lo que yo creo que el texto dice, y así no es lo que yo creo que el texto dice, tiene que ser lo que el autor original intentó. No toman el tiempo para hacer esos análisis, y otra cosa, que no dividen bien la palabra de verdad. La Biblia dice, 2 Timoteo capítulo 2 verso 15, que debemos estudiar. Aunque en la Reina Valera 1960 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la Biblia purificada, en la Biblia Valera 1602 purificada, lo dice más exacto. Dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea, el texto está dando el consejo de que debemos estudiar con diligencia y trazar bien. O sea, trazar significa dividir por líneas. Hay que hacer las divisiones correctas para poder interpretar lo que la Biblia quiere decir. Porque podemos cometer el error si no dividimos a qué pueblo se refiere o a qué persona se refiere lo que está escrito. Podemos aplicar algo que está escrito, por ejemplo, a los judíos, ¿ve? Y podemos cometer el error y creernos que eso es escrito a nosotros, la iglesia. Entiendan esto: hay cosas que son escritas para los judíos y son promesas hacia ellos, y hay cosas escritas hacia la iglesia y son promesas para la iglesia. No confundamos las dos. No todo lo que está en la Biblia es para la iglesia. Podemos estudiarla y leerla, pero no todo se aplica a la iglesia, debo decir. Hay gran parte de la escritura que se aplica a judíos, y hay gran parte de la Biblia que se aplica a la iglesia. Tenemos que hacer la diferencia, si no vamos a aplicar mal los textos a nuestra vida. Por ejemplo, ellos dicen que las túnicas que usan ellos, con las mangas largas y que llegan hasta el piso, como una falda, una túnica, ellos dicen que ellos usan eso porque ellos lo sacan del verso
de Génesis capítulo 3, verso 21, cuando Dios le puso las túnicas de pieles a Adán y Eva por estar desnudos. Pues eso es una mala aplicación. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Nada. Está yendo a Génesis con algo que aconteció con Adán y Eva. Sí, contiene una lección, contiene un mensaje. Y el mensaje es que los delantales que se hicieron Adán y Eva de hojas no era suficiente, no satisfacía a Dios. Dios mismo tuvo que ponerlos y vestirlos con túnicas de pieles donde un animal tuvo que ser sacrificado. Y el mensaje es que las obras que nosotros hagamos no sirven para, en cuanto al problema del pecado. Dios mismo tuvo que tomar acción en eso, enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados y así ser aceptado delante de Dios. Ese es el mensaje de Génesis 3:21. No, el mensaje no es que el hombre debe vestir con túnicas. Eso está sacado fuera de contexto. Y eso es un problema grande. ¿Por qué? Porque no hacen las divisiones entre las dispensaciones y a qué pueblo se refiere el texto. ¿Ve? Es como el texto que dicen, hay una porción en la Biblia que se me escapa ahora dónde está, donde Dios promete al pueblo que donde toque la planta de su pie, eso es tierra de ellos. Pues yo escucho muchos cristianos decir, vamos a un ejemplo, van a una casa que quieren comprar, van a la casa y dicen, la reclamo en el nombre de Jesús porque la Biblia dice que donde toque la planta de mis pies es mío. Y eso no es para cristianos. Eso era para el pueblo antiguo de Israel. A ellos se le aplica eso. Y eso ya se cumplió en ellos, básicamente. Pero no a la iglesia. Eso no es una promesa para los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, neotestamentario, la iglesia de hoy en día. Yo les recomiendo que aprendan a interpretar la Biblia. Usen las reglas de interpretación, la hermenéutica. ¿Ve? Aprendan lo que son las dispensaciones. Aprendan a distinguir entre el pueblo judío y el pueblo de la iglesia. Y cuando se refiere a la iglesia y cuando se refiere al pueblo judío. Mucho de lo que dijo el Señor Jesús era dirigido hacia el pueblo judío. No era dirigido a la iglesia. La iglesia no existía cuando Jesucristo estaba en la tierra. Jesucristo nació en Judea, bajo la ley. Muchos de lo que él dijo era todavía en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Aprendan eso. ¿Okay? La tercera cosa que quiero decirles es que son muy legalistas. Y eso es a raíz de la mala interpretación de la Biblia. En mucho se parecen a los fariseos, porque obligan a las personas a vestirse de una manera. ¿Ve? Tienen que tomar la forma que ellos dicen, y eso es como un tipo de control sobre las personas. Las personas viven bajo un temor a no violar las reglas establecidas por lo que ellos llaman sana doctrina. ¿Ve? Porque atacan tanto lo que ellos consideran la mundalidad. Y yo estoy de acuerdo de que sí, la mujer debe vestir con modestia y representarse bien, ¿verdad? No vestir y estar presentándose como una escandalosa, pero no debe de dejar de arreglarse. Y ellos llevan esto al extremo. Entonces encuentro que las personas están bajo un cierto control y tienen un miedo de fallar. Yo veo los videos de ellos, ¿verdad? Y yo los veo a las mujeres vestidas así con esas faldas largotas, así bien largas, y doble falda, y el hombre con el botón hasta el cuello y las mangas largas. Hasta los niños los visten así. Pues yo encuentro eso extremo. ¿Ok? Mire que los pentecostales clásicos eran legalistas, pero en este caso se han ido al extremo por mala interpretación de la escritura, mala aplicación. No han tomado en cuenta a quién se dirige el texto, si es a los judíos o si es a la iglesia. ¿Ve? Por ejemplo, hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, no lo voy a citar como dice porque no lo tengo de memoria, pero el mensaje del texto era que la mujer no vista como el varón y el varón pues no vista como la mujer. ¿Ve? Pues ese texto se ha malinterpretado
hasta en los pentecostales clásicos, para decir que la mujer no podía usar pantalón. Si venimos a ver, el pantalón fue inventado originalmente para la mujer, porque todo el mundo usaba túnica y falda y ropa larga en los tiempos antiguos. O sea, la forma, usaban las togas o como se llame. Pero en la China se inventaron el pantalón para la mujer, para que la mujer estuviera más cubierta. ¿Ves? Eso es lo que muchos no saben. Entonces, ¿qué sucede? Son como fariseístas, poniéndole carga a la gente, que la gente anda con un temor de violar esas reglas, a tal grado que se ponen esas faldas dobles y esa ropa tan larga. Eso no es bíblico, eso no es Biblia, eso no es evangelio, eso no es cristianismo, eso es legalismo al extremo. ¿Ok? Yo creo que ni los fariseos eran tan legalistas, si venimos a ver. Bueno, Eso hace. la cuarta cosa que quiero decirle es el desorden que veo en los cultos. Un desorden y una algarabía increíble. En la Biblia hay instrucciones específicas de cómo un culto, un servicio, mejor dicho, No culto, servicio. un servicio se debe llevar a cabo. ¿Ok? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 enseña que debe de haber orden en la casa de Dios cuando están haciendo un servicio. Dice el apóstol y le pregunta a los corintios, porque los corintios tenían básicamente el mismo problema, eran unos desordenados, y él está corrigiéndolo y les dice a ellos, les dice, si todos ustedes se reúnen en un lugar y todos hablan en lenguas a la misma vez, y entra algún incrédulo o indocto, ¿no va a decir que están locos? ¿No dirán que están locos? Pregunta el apóstol Pablo, él a la iglesia. ¿Por qué él hace esa pregunta y por qué él dice eso? ¿Aprueba el apóstol Pablo ese desorden? En ninguna manera. Él está corrigiendo y además le dice a ellos, si van a hablar en lenguas, sea 2 o a lo más 3, y por turno, y alguien interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para usted y para Dios. Y a lo último él dice, casi a lo último de ese capítulo, él dice que sepan que esos son mandamientos del Señor. El capítulo entero trata sobre el orden que debe haber en la iglesia y cómo se debe usar el don de lenguas. Pero no tanto el don de lenguas, el don de profecía, que tiene su aplicación y su interpretación. ¿Ok? Y pero eso es una lección para otro video. Pero lo que quiero decir es que hay instrucción en la Biblia en cuanto al orden en la iglesia. No debe haber el desorden que se ve. He visto mucha bulla, por así decirlo, y poco contenido bíblico. Poca palabra. Poca palabra de Dios. Si no se predica de lo que se lee, pues Dios no está hablando. Amén. Eso es así. Porque la Biblia es la palabra de Dios y se tiene que predicar la palabra de Dios, no lo que te venga a la mente o a la imaginación o a tu corazón. No, predica la palabra de Dios. Eso es correcto. Entonces vemos el desorden que hay en los servicios de ellos. Ellos le llaman culto, Ellos nosotros le culto, llamamos servicio. Y lo que hay es un desorden y una histeria colectiva, frenética, descontrolada, cuando el apóstol Pablo enseña que debemos tener control. Es más, él dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Y mucha gente dice, no, pero es que cuando Dios te toca tú no puedes controlarlo. Entonces, si es así, ¿por qué el apóstol dice que lo hagan por turno?
Es más, él dice, y los profetas también por turno. Él dice, porque todos pueden profetizar uno por uno. Y para poder hacer eso uno por uno debe haber un orden y un control. Si algo el Espíritu de Dios da al hombre, es dominio propio. Eso debe manifestarse. Control. Uno no se descontrola cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de una persona. Uno se reforma y toma control. ¿Okay? Y eso es lo práctico de esto. Debemos tener control, no descontrol, en la iglesia y en nuestras vidas. Y lo quinto que quería decir, y esta parte es muy importante, la Biblia que usan, la Biblia más popular que se usa entre los evangélicos, pentecostales y otras denominaciones del habla hispana, es la Biblia Reina Valera Revisión del 1960. Yo sé que usan esa Biblia porque yo los escucho cuando la citan y yo conozco esa Biblia muy bien. ¿Qué pasa con la Biblia? La Biblia Reina Valera 1960, el comité que hizo la revisión fue un comité ecuménico donde las sociedades bíblicas formaron un comité dirigido por José Flores y Eugenio Nida, los cuales eran ecuménicos, y usaron para hacer la versión de 1960, ellos usaron textos de manuscritos corruptos, manuscritos de Roma y manuscritos de Alejandría, Egipto. Entonces hay cosas en esa Biblia que no deberían estar y hay cosas que deberían estar que no están. Les voy a dar un ejemplo porque aquí yo tengo delante de mí la Reina Valera 1960, que es la que usan la mayoría de los evangélicos, la mayoría de los cristianos, y aquí tengo la Biblia, la Valera 1602 purificada, que usa el texto Receptus del griego y el texto hebreo masorético. Pero quiero que vean la diferencia que hay entre una Biblia y la otra. En Efesios capítulo 3, verso 9, en la Reina Valera, dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bueno, tú estás, ¿qué? 3.9. Efesios 3.9. Lo voy a repetir. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese texto dice que Dios creó todas las cosas. Y eso está correcto. Dios creó todas las cosas. Pero hay algo en ese texto que falta, muy importante. Lo más importante. Y ahora en esta Biblia, que es la purificada, se lo voy a leer. La purificada tiene el texto puro. Estos textos vinieron de la tierra de Judea por los masoréticos judíos, y la parte griega vino de la área de Bizancio, lo que se llama Turquía, lo que en la Biblia se llama Antioquía, de donde el apóstol Pablo salió a su ministerio misionero. Miren cómo dice el verso 3.9 de esta Biblia purificada. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. En la Reina Valera 1960 se detiene cuando dice en Dios que creó todas las cosas. Ahí falta algo. Y falta por Jesucristo. En esta dice en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Biblia Reina Valera 1960 ataca la deidad de Cristo. No una, no dos, no tres, pero un sinnúmero de veces en muchos textos, aparte de muchos otros errores que contiene. Esto a mucha gente no le gusta, pero a los muchachos de Adrián y Felipe
Y José, soporte, es importante que ustedes no usen la Reina Valera más. Yo les recomiendo que busquen y compren una Biblia Valera 1602 purificada, que tiene el texto correcto. Usaron los manuscritos correctos para traernos la palabra del Señor. ¿Cómo yo sé? Porque yo tengo una Biblia bilingüe. Mire cómo descubrí esto. Yo tengo una Biblia bilingüe. Explica lo que quiere decir bilingüe. Bilingüe, pues, una Biblia que en un lado de la página tiene la Biblia en inglés y en otro lado de la página tiene la Biblia en español. Y yo leyendo la Biblia, Eso significa bilingüe, exacto. Pues yo leyendo la Biblia, descubrí al leerla y compararla de español a inglés que no decían lo mismo. Y hice la investigación y descubrí que la Biblia Reina Valera 1960 viene de los textos corruptos que los corrompió Orígenes en Egipto. Y copió muchos manuscritos, los regó por todo ese mundo para aquel tiempo y llegaron hasta Roma. Y de ahí el comité que revisó esta Biblia, de ahí sacaron gran parte de los textos para hacer esta Biblia. Les recomiendo, cómprese una Biblia purificada, Valera 1602. ¿Ok? Muchachos, les amamos en el amor de Cristo. Amén. Les amamos en el Señor y queremos que arreglen lo torcido y lo que falta por arreglar, pues lo arreglen. Y el mensaje que traigan sea un mensaje que alcance muchas almas para el reino de Cristo. Yo sé que ellos tienen celo por el Señor y aman la palabra de Dios, solo que están un poquito desorientados en cuanto a cómo hacerlo. Pero esperamos en Dios que si este video llega a ellos, a ustedes, sea de gran bendición y les ayude, porque sinceramente es lo que deseamos para ustedes. Así que Dios les bendiga y para adelante en el nombre del Señor. Amén. Déjame mover.